Bueno, yo creo que soy una convencida en realidad de que desde la pasión nosotros podemos acercarnos a las infancias. ¿Por qué? Porque si te fijas, a ti, a mí, a la gente que nos está viendo, le brillan los ojos cuando vemos esto. Sí. ¿Ya? Entonces es muy lindo porque es como, sí, qué emoción, me encanta. Entonces uno transmite esa emoción a las infancias. ¿Ya? Me pasa, por ejemplo, cuando hago actividades de Kamishibai y cuando me emociono contando el cuento, veo esa misma emoción en los pequeños. Entonces nuestro rol de mediadores es en el fondo transmitir la emoción que los mismos cuentos nos generan. Hola, soy Paula, me encanta leer porque leer es abrir una puerta a mundos maravillosos llenos de escenarios, de personajes y de situaciones extraordinarias. Y hoy estoy feliz, estoy emocionada porque estoy acompañada de una autora, escritora, fotógrafa, editora, presidenta de las editoriales de Chile y no sé si se me olvidó algo, ¿no? Narradora de Kamishibai. Lo más importante, Tamara Reyes. ¿Cómo estás, Tamara? Gracias, Paola, por la invitación. Hola a todos. Tenemos mucho para contar, mucho que conversar a propósito de la importancia de la literatura. Así es. Yo soy una admiradora de tu trabajo. El primer libro tuyo que leí se llama El zorro más brillante. Me cautivó, encontré la prosa preciosa y además me encantaron las imágenes que hiciste tú misma. Sí, plasticina. Miren, por favor. Después he seguido conociendo tu obra y tenemos Corina, la gallina submarina, que es uno de los primeros, y otro que les voy a mostrar como un adelanto, un spoiler, Pequeños monstruos cotidianos y otros animales no tan imaginarios. Aquí en esta hay un cuento de Tamara. Y yo quisiera saber cómo te inspiras para escribir dirigida a los niños y las niñas. ¿Qué te mueve a escribirles para? Bueno, desde chica me ha gustado contar historias. Cuando era chica tenía, no sé, 5 años, todavía no sabía leer ni escribir, y tenía una libreta donde yo escribí un cuento, ¿ya? Que era un cuento de un árbol que, no sé, daba una hojita, una semilla, y yo todavía no entendía muy bien cómo se reproducían los árboles y las personas, entonces para mí el árbol tenía una guatita y daba la semilla, ¿ya? Fue muy tierno porque fue la primera historia que escribí cuando todavía no conocía las letras. Entonces te dibujé algunas letras que conocía y yo podía contar el cuento y era un libro álbum, o sea, porque tenía imagen y texto, ¿ya? Entonces el tema de los libros álbum está conmigo desde el principio. Entonces, a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que me gustaba mucho narrar para infancias, que me sentía cómoda en este mundo, porque en el fondo como que seguí siempre siendo niña, digamos. Entonces, por esas vueltas de la vida, llegué a los libros, bueno, en los años 80 había unos libros de la editorial Forever Can que eran de tapa negra, tenían un holograma afuera, ¿ya? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, los amo, en todos los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas, sí, y aquí voy a hacer un cariño, un besito especial a Claudia Castora, Cuentacuentos, que lo tiene, los tiene todos. Tiene todos, sí, la Claudia los tiene todos. Sí, los tiene todos. ¿Cierto, bueno, Claudita? Esos cuentos, bueno, de hecho con la Castora hemos coincidido mucho por eso de esos cuentos, porque esos cuentos están hechos con monitos. Sí. Entonces ya no se hacen libros con monitos. Entonces la idea de la editorial es justamente rescatar eso, ¿ya? Rescatar esos libros con monitos, rescatar estas materialidades. Entonces la idea es que el libro te transmita esa sensación de lo vivo, de lo real. Sí. Entonces como que te dan ganas de sacar los monitos de la página porque parece que estuvieran vivos, ¿viste? De hecho, con Claudia comentamos una vez que mucha gente les sacaba la tapa, porque como era un holograma, la tapa, le sacaban la tapa como para jugar, como para también acompañarse a dormir. Eso. Y todo, porque esa sensación de que estaban vivos justamente era realmente cautivadora. Entonces,
un poco la editorial surgió en ese espíritu. Yo estudié stop motion, que es animación cuadro a cuadro. Y después fuimos llegando a esto. Esto es Clay Illustration, es ilustración con plasticina. Entonces es como el stop motion, pero en vez de animarse se hace fotos fijas. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que te da esa misma sensación de que los personajes existen, pero como son de plasticina tú también los puedes hacer. Entonces me ha pasado, por ejemplo, con pequeños. Me acuerdo una vez en una feria del libro, una niñita llegó con una Corina así de papel y se sacó una foto con el libro. Y yo como, ¡no! Me dijo, es que es mi libro favorito. Fue precioso. Entonces viene al corazón. Justamente. O sea, la idea es que adulto con peque, nosotros adultos que tuvimos esos libros en los 80, podamos encontrarnos con los niños en estos libros, ¿ya? Con estas texturas, con esta materialidad. Entonces, un poco por ahí viene este apego de contar historias para las infancias. Qué bello, porque me habla de tu pasión que viene desde mucho antes de saber aprender a escribir, digamos, a leer y a escribir, viene como desde antes, o sea, ya es un talento que viene desde antes en ti y tú lo has podido desarrollar y eso es maravilloso. Cuéntame cómo crees tú que los autores y nosotros los difusores de la literatura infantil podemos colaborar para que se promueva la literatura infantil respetuosa. Bueno, yo creo que soy una convencida en realidad de que desde la pasión nosotros podemos acercarnos a las infancias. ¿Por qué? Porque si te fijas, a ti, a mí, a la gente que nos está viendo, le brillan los ojos cuando vemos esto. Sí. ¿Ya? Entonces es muy lindo porque es como, sí, qué emoción, me encanta. Entonces uno transmite esa emoción a las infancias. ¿Ya? Me pasa, por ejemplo, cuando hago actividades de Kamishibai, y cuando me emociono contando el cuento, veo esa misma emoción en los pequeños. Entonces nuestro rol de mediadores es en el fondo transmitir la emoción que los mismos cuentos nos generan. Yo soy una convencida de que las historias no son utilitarias. O sea, por ejemplo, yo no soy muy amiga del monstruo de colores y de todos esos cuentos que como que... Y el objetivo de este cuento es... No, me carga. Con este cuento vamos a aprender a... No, me carga. Para mí es súper importante que el cuento te divierta, que el cuento te llene, que te pasen cosas. Entonces, por ejemplo, en esta es una historia súper personal. Ya muy poca gente sabe en el fondo cuál es el trasfondo de esta historia. Yo en esta historia me había ido a vivir con una amiga, ya me había separado, me había ido a vivir con una amiga, y esta historia habla de cómo se vuelve a construir hogar, ya, o sea, de cómo empiezas de nuevo. Entonces va de este zorrito que cuando era niño, cuando era cachorrito, su mamá le dice que si se pierde busque la estrella más brillante porque iba a encontrar su hogar. Pero él lo entiende literal. Entonces ve un brillo, va para allá. ¿Cómo entienden los niños las cosas? Justamente. Y llega a la ciudad de Copiapó. Entonces, de repente nosotros pensamos que la vida va hacia una parte y que, no sé, pues casarse, tener hijos es el objetivo de la vida y así se construye hogar. Y esa es la única opción, ¿ya? Entonces, la vida nos enseña que no siempre es esa primera imagen, ¿ya? No siempre es como lo obvio. Entonces, cuando yo escribí este libro, pensé en eso. Y en el fondo volví a hacer otros lazos con otros seres que no eran iguales a mí, ¿ya? Con esta amiga, construí hogar con una amiga, después éramos un hogar de 3, éramos varios amigos y compartíamos juntos, éramos puros adultos. Entonces fue muy divertido ese proceso de volver a construir. Entonces yo me acerco a los peques y es la invitación que hago también a los autores y a los mediadores y a quienes trabajamos con literatura infantil hacia las infancias, que desde esto que es súper orgánico, desde esta pasión que nos une a los libros, nos pasan cosas con los libros. Por eso nos gustan. Entonces transmitir eso nos permite que el niño sienta que es orgánico mi comunicación con él, que no estoy forzándolo a, mira, te voy a enseñar esto con un libro, o no, tienes que leer porque es importante. No, mira cómo lo disfruto yo, mira cómo me llena a mí. Esto también te puede pasar a ti. Maravilloso. Es un poco la idea. Maravilloso. Y esa también es la idea que nosotros hemos compartido con ustedes acá en 101% Mágico, con esta pasión de compartir, como siempre les digo, que la literatura es mágica. Y Tamara, a propósito de lo que me estabas diciendo, que la literatura no tiene un objetivo, sobre todo la literatura infantil respetuosa, no tiene por qué tener el objetivo de o el propósito de
que fue una conversación que tuvimos en el Festival Colibrí, en uno de los diálogos. Sí. Sin embargo, si bien es cierto, no tiene por qué ser didáctica, ¿cierto? Sin embargo, tiene, podríamos decir, como una intención o logra fomentar la creatividad, ¿cierto? Porque como que se da con esto de abrir puertas a mundos, a personajes, a escenarios. ¿Crees, va por ahí el tema, que la literatura sirve para fomentar la creatividad en los niños? Yo creo que la literatura y, por ejemplo, yo soy muy fanática de los libros álbum como formato. ¿Ya? A mí también me encantan. Yo creo que a tus fans también les debe encantar, porque el libro álbum es el diálogo, es la comunión entre texto e imagen. ¿Ya? Entonces, cuando los infantes se encuentran con el libro álbum, no es solo un libro con dibujos que yo leo el texto y puedo obviar los dibujos. ¿Ya? Claro, no. Necesito comunicarme con las dos cosas, justamente. Entonces, el formato libro álbum fomenta mucho la creatividad, porque yo tengo que poder llenar la brecha entre el texto y la imagen. ¿Qué es lo que me está queriendo decir la otra cosa? ¿Ya? Porque a diferencia del libro ilustrado, que yo puedo prescindir de la imagen y quedarme solo con el texto, o incluso podría a lo mejor quedarme con la imagen y no con el texto, en los libros álbum, los libros conversan. Entonces ese formato estimula que el niño haga el ejercicio mental de entender por qué conversa. Me acordé, por ejemplo, de un cuento que se llama algo así como La familia, Bocacosi, algo así, que es de unos ratoncitos, ¿ya? Que son muchos ratoncitos. Entonces el texto está todo el rato haciendo sarcasmos de lo que hacen los niños. Entonces dice, y entonces la mamá llamó a los niños y los niños bajaron la escalera muy ordenadamente. Y se ve que los cabros chicos bajan así, el desastre, ¿cachai? Y el libro está todo el rato haciendo ese contraste. Entonces invita a los niños a, oye, pero... Y cuestionarse. No, exacto, no es lo mismo texto con imagen. Exacto. Entonces son súper estimulantes, porque después el niño dice, pero ¿por qué? Y te pregunta, ¿cachai? Y si no, él mismo entiende, pero el libro me está contando un chiste, digamos. Perfecto. Y haces ese clic. Entonces genera un movimiento que, a propósito de todo este tema de las pantallas, ¿cierto? Sí. Genera un movimiento que es mucho más nutritivo para el cerebro que esto de la pantalla que te lo da todo listo, porque el niño lo llevas a cuestionarse y a decir, oye, pero aquí me está diciendo una cosa y la imagen me está diciendo otra. ¿Cómo funciona? Hay un libro muy bueno, que es muy recomendado para mediadores, para gente que le interesa hacer fomento lector, que se llama La magia de leer en voz alta, ¿ya? Que es una periodista americana, investiga, hace un recuento de varios investigadores de neurociencia que investigan la estimulación del cerebro del niño cuando escucha un relato o cuando lo ve, ¿ya? Entonces habla del contraste de los niños que crecen escuchando cuentos versus los niños que crecen escuchando videos con cuentos, ¿ya? Y dice, por ejemplo, que la actividad neuronal de uno versus el otro es como 200%. Es brutal, porque el niño, al estar solo con el audio, tiene que construir mentalmente las imágenes de lo que está escuchando. Por tanto, las inflexiones, las emociones de los personajes, la interacción con este narrador, papá, tutor, lo que sea, hace que esa narrativa se llene para el niño de imágenes. Y no solo fomenta la imaginación, sino que también fomenta la empatía, porque yo empiezo a entender que si el adulto me habla así, quizás el personaje está enojado. Entonces empiezo a entender las inflexiones, los tonos, y cuando me enfrento a eso en la vida cotidiana, voy a saber qué me quieren decir. En cambio, los cuentos que hay en internet, que tienen imágenes, generalmente tienen imágenes muy planas, ¿ya? Sin luces y sombras, sin trabajo fotográfico, y tienen unos narradores así como, hola, soy el conejito Pedro, y voy a contarles esta historia. Y son todos felices, y no la pasan mal, ¿cachai? Entonces, como los personajes no tienen inflexión, el niño piensa que la vida es así. Entonces de repente se encuentra con otro niño, o con un adulto, o con alguien que está enojado, o que está triste, y el niño no entiende esa emoción, porque el contenido que ha consumido solo tiene emociones positivas. Entonces, basta de darle las cosas como la papilla molida, digamos. El desarrollo neuronal de los niños requiere ese trabajo.
trabajo, requiere invitarlos a que ellos disfruten cuentos que nosotros les podamos contar, que entren desde los sentidos, no solo desde las pantallas, ¿ya? La pantalla sirve cuando están más grandes, cuando ya tienen su propio desarrollo neuronal que les permite decidir si eso que le están mostrando en la pantalla es real o no. Sí. Cuando son chiquititos no lo tienen. No. Y tampoco tienen como el concepto del tiempo, porque de pronto un niño de 9, 10 años puede percibir que lleva un montón de rato con el teléfono, por ejemplo, y puede decidir voy a parar, aunque sabemos que los juegos están diseñados para que sigan. Pero esperemos que pueda hacerle caso a una alarma. En cambio, un pequeñito no. Hay algo que a mí me duele el corazón, y lo voy a transparentar aquí contigo, cuando veo que hay un bebé en un coche con un teléfono, con una tablet, terrible. Porque el daño que se le está produciendo a su cerebro es muy grande. Entonces, la idea es poder invitar a todos los que están en contacto con los niños, ya sea mamá, papá, tíos, cuidadores, abuelo, vecino, a ofrecer una alternativa. Y una alternativa siempre va a ser un buen libro. Así que por eso siempre estamos recomendando y estamos sugiriendo nuevos libros. Y a propósito de nuevos libros y nuevos proyectos, ¿qué se viene, Tamara? ¿Qué se viene? ¿Qué está ahí en esa cabecita que huye de creatividad? Bueno, que nos puedas contar. Hay varios proyectos. Hace muy poquito abrimos la línea de primera infancia. A propósito de lo que estás hablando tú, ¿Ya? De la importancia de que haya libros pequeños para el tamaño de los niños, que tengan una musicalidad particular y que inviten tanto al infante como al adulto a disfrutar el formato. ¿Ya? Pues sacamos unos libros chiquitos de cartoné. ¿Ya? Y para esa colección se vienen 2 nuevos títulos. Acabamos de publicar ahora El sueño de estrella. Ahora muy pronto va a salir uno que se llama Hora de comer, que es un libro lúdico. ¿Ya? Que la idea es que tú el libro tienes que agitarlo, tienes que darlo vuelta y pasan cosas. El libro juguete. Claro. Ya. Está muy entretenido porque pasan cosas. Y tiene un final bien especial. Muy divertido. Ay, tengo que verlo. Sí. Y para el próximo año se vienen dos obras preciosas. Una que se llama Navenguante, de la que estoy muy feliz, que estoy trabajando con un autor que es colombiano y una bordadora chilena, Edward y Camila Huisier, la bordadora. Y es una obra que está hecha en bordado, ¿ya? Todo, puntada a puntada. Todas las ilustraciones son bordadas y habla de una pequeñita que está mirando la ventana y cuando mira la ventana se da cuenta que viene pasando la luna, ¿ya? ¿Ya? Y le dibuja a la luna una velita, como si fuera un velero. Ya. Entonces transforma a la luna en un barquito. Entonces toda la historia va de cómo ella se sube a la luna con su perrito y hace un viaje para recorrer la Tierra arriba de la luna. Oh. Es muy lindo y todo es bordado. De verdad que es precioso. Maravilloso. Y el otro que está en carpeta, que está ahí en proceso, todavía no sabemos qué técnica de ilustración va a ser. Ya. Es uno muy divertido que se llama El gato de mi gato. ¿Ya? El gato de mi gato. El gato de mi gato. ¿Cómo es eso? Parte con ese típico como meme de internet, ya, donde dice mi gato estaba aburrido, ya, y para que no se aburriera le traje un gato. Pero, me dio risa. y ahí empiezan a pasar cosas, ya, pero al gato le pasan cosas, entonces bla, ya. Es muy lindo porque hace referencia, y ahí lo entretenido es darle la vuelta, el adulto lo va a ver. Yo que soy cinéfila, hace referencia a la obra de Wes Anderson, que es este autor que hace stop motion, que hizo Fantástico Señor Zorro, Isla de Perros, varias películas así, Gran Hotel Budapest. Entonces tiene una estética bien particular el libro, ¿ya? Y hace algunos guiños a la obra de Wes Anderson que ha marcado un poco mi imaginario. Entonces son las 2 novedades que se vienen para el próximo año en Calcetines Animados, en formato para primera infancia. Maravilloso. Eso se nos había olvidado. Calcetines Animados es la editorial de Tamara, así que vamos a estar atentos a las novedades que se vienen. Yo la quiero ver. Y bueno, ¿qué te gustaría, Tamara, como mensaje, como transmitir en este momento para los que nos están viendo? Mira, la mayoría eran fanáticos de Encontrémonos en un Mundo Mágico, muchos, por lo tanto tienen una conexión especial con la magia, con la fantasía, con esa alegría. ¿Qué te gustaría, que la mayoría ya son papás o son tíos, ¿cierto? Lo que hablábamos. ¿Qué te gustaría poderles decir como mensaje? Yo frase? creo que todos seguimos siendo niños. En el fondo tenemos que hacer el esfuerzo de conectar con nuestro niño interior.
es ese niño interior el que se comunica con el niño que está afuera. Entonces, si tú haces este vínculo con el niño interior, vas a poder comunicarte bien con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, incluso con los pequeños que puedas ver en la calle, así como jugando, haciendo cosas. Nosotros siempre somos seres humanos transversales donde la imaginación nos acompaña desde el principio hasta el final. ¿Ya? Estamos siempre construyendo mundos imaginarios. Entonces, cuando nos desvinculamos de nuestro niño interior, este mundo imaginario se quiebra y se vuelve demasiado realista. Y es cuando te empiezan a llenar, por ejemplo, las preocupaciones, las angustias del día a día, ¿ya? Que empiezan a poblar el mundo imaginario. En cambio, cuando nosotros leemos, ¿ya? Recuperamos ese mundo imaginario, volvemos a conectar con nuestro niño interior, aunque sea que estemos leyendo novelas, qué sé yo, pero esa reconexión nos alimenta y nos permite comunicarnos con estos seres humanos más pequeños, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Así que la invitación es a volver a conectarse con el niño interior, a darle una oportunidad a los libros ilustrados, a reencantarte con ellos, porque en el fondo la magia está en la literatura. Así es, la literatura es 101% mágica. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Paola, por la invitación. Y nos vemos en una próxima aventura literaria. Adiós.